Ya estamos de vuelta, faltan 27 minutos para las 9 de la mañana. ¿Qué tal, Rodrigo Bravo? Hola, Juanma, Connie, muy ¿Qué buen tal? día. ¿Cómo Muy estás buenos tú, Juanma? días. Tan lejos que estás. Tan lejos, tan cerca. Es verdad. Oye, Rodrigo, a ver, a propósito de periplos por el mundo, démonos una vuelta por el mundo político. Sí, pues hemos estado una semana, ya casi 2 semanas, bien concentrados en lo que está pasando, en particular en Chile Vamos, pero también en la nueva derecha, como se autodenominaron libertarios, social cristianos y republicanos. Pero al frente no están más tranquilas las cosas, Connie. O sea, pareciera ser que ahí viven un momento dulce porque hay una primaria ya prácticamente instalada en la forma, porque se va a hacer de todas maneras, todavía con algunos detalles de si va a ser con los nombres que hasta hoy día están en la papeleta. Pero han habido harto ruido, fíjate, y negociaciones y conversaciones, y algo que está dejando al gobierno un poquito complicado, al menos, que tiene que ver con que sus candidatas, uno podría deducir que todos, quizás en menor medida Jaime Mulet, a lo mejor, y antes Vlado Milosevic, que fue candidato, son representantes de esta administración. Carolina Toá, ministra del Interior; Janet Jara, ministra del Trabajo; Paulina Bodanovich, presidenta del partido quizás más importante en esta rearme que tuvo el gobierno después de su primer fracaso y cambio de gabinete. Y ninguna de ellas, o todas ellas más bien, han marcado puntos distantes en distintos casos con lo que el gobierno ha hecho durante estos ya más de 3 años, 3 años y un mes y un poquito más. Quizás donde se generó mayor incertidumbre, crítica, duda, fue con una entrevista que dio Carolina Toá a CNN el día lunes en la noche, porque ahí marcó varios puntos de distancia. En tolerancia cero, claro. Entre otras cosas, ella dijo: yo no quiero hacer un gobierno igual a este. O sea, ya ahí hay una distancia desde el inicio de la frase. Pero fue más allá, dijo: creo que este gobierno fue fruto de un momento de necesidad y de una crisis muy grave que se provocó. Dando a entender que además, y lo ha dicho de alguna manera, ella entra en un momento convulsionado de la moneda para precisamente llevar la agenda hacia otro lado. Y creo que eso nadie podría negarlo. El rol de Carolina Toá en el gobierno del presidente Boric fue de alguna manera centralizar las demandas en algo que ha sido prioritario hasta el día de hoy, que es la agenda de seguridad, y con críticas más o menos que se le puedan hacer a Carolina Toá. Dicen de la derecha: es re fácil hacer campaña contra ella porque todo lo que prometa uno le va a cuestionar por qué no lo hizo en el gobierno como ministra del Interior. Bueno, ya ahí está el punto de diferencia y de distanciamiento, Connie, que están tratando de marcar las candidatas. En una medida similar, de ahí podemos profundizar en Carolina Toá, que ha sido lo que ha llamado más la atención. Paulina Bodanovich, desde el día 1 que asumió este rol de candidata presidencial por el Partido Socialista, dijo que ella no era la continuidad de este gobierno. Ha sido muy crítica en varios aspectos, lo ha sido durante el mandato y siendo presidenta del PS, y también ha marcado un punto de distancia que empieza a complicar al gobierno, no en particular por Paulina Bodanovich, pero sí, por ejemplo, ayer con el vicepresidente de la República, que está en esa condición, Álvaro Elizalde, ministro del Interior, que salió a contestarle a Carolina Toá, pero creo que en el rol al interior del Partido Socialista puede ser lo que más le complique, es la postura que está tomando Paulina Bodanovich. Pero respecto a Carolina Toá, por supuesto, una frase en un minuto bien tradicional para responder y de alguna manera tratar de evitar polémicas, que en el marco de la campaña, dice Álvaro Elizalde, se van a hacer muchas declaraciones y no es rol del gobierno comentarlos, pero seguidamente a eso, él dice que las candidaturas deben pronunciarse respecto a la necesidad que tiene el país, particularmente la eventualidad de un futuro gobierno, y eso es parte del debate democrático. Claro, una frase bien amarilla, digamos. No es mucho más lo que puede decir la moneda, ¿no? No, pues, ¿qué más va a decir? ¿Qué más va a decir? Mira, si esta cuestión al final es sin llorar. Es Además sin llorar, también, o sea, es claro. obvio. Y la otra vez, ¿te acuerdas cuando desmenuzábamos un poquitito, Juanma Robles, la encuesta de Panel Ciudadano, donde hacía un zoom en los candidatos del oficialista, los principales 3 en definitiva, Winter, Jara y Toá, y decía que Toá era la que tenía más posibilidades de crecer apelando al electorado más crítico del gobierno? Claro. Lo que podía parecer una paradoja en sí misma, que la saliente ministra del Interior, o sea, probablemente la que podía tener el sello de continuista más grande de todos,
es la que tiene mayores posibilidades de crecer en aquel electorado crítico. Entonces es obvio que ahí hay una oportunidad de hablarle al público que está en contra. Y yo te sumaría más. Ahora que no hay primaria en la derecha y que la única primaria va a ser la primaria del oficialismo, y en esta lógica de que el 62%, a pesar de que Guillermo Ramírez crea lo contrario, no es de la oposición, sino que hay ahí también un mundo. Carolina Toá puede seguir apelando a crecer un poquitito más hacia el centro también y a convocar eventualmente algún electorado de ese centro derecha que prefiera asegurarla a ella para una segunda vuelta, porque hay una cierta dosis de incertidumbre también con el resultado de la derecha hoy día, ¿no? Sí, pues, tiene una oportunidad Carolina Toá, porque el desorden de la derecha ha sido grande en los últimos días, les guste o no. Pepe Out decía la otra vez, perdona, ¿sí?, que una primaria más chica, o sea, una primaria sin primaria de la centro derecha, sino que solamente una primaria del oficialismo, favorece obviamente a Carolina Toá. Sí, pues. Y la gente que vota, que en Chile no es poca, la que vota como por necesidad y respeto republicano, existe, digamos. No hay voto obligatorio y por supuesto que la participación va a ser mucho menor a la de una elección de primera vuelta o segunda vuelta. Eso no hay duda, no hay que ser experto para poder anticiparlo. Pero en la última elección primaria, en la disputa entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe, votó cerca de 1.800.000 personas, que es un número difícil de igualar. Pero que, como tú dices, Connie, puede provocar que ese electorado de derecha que vota encuentre en Carolina Toá una alternativa en este escenario, en un escenario de primarias de la izquierda, por ser quizás la política con mayor interés o intención no solo en desmarcarse del gobierno, sino que en poner propuestas que incluso muchas de ellas pueden ser acogidas por un sector de la centro-derecha y que decían ir a votar. Le decía yo que Carolina Toá, y profundizando un poquito más, Juan Maconi, en esa entrevista, que es la que marca esta preocupación o esta alerta que se levanta, dijo otras frases que fueron bien complicadas, que las podemos desglosar. Este gobierno fue fruto de un momento de necesidad, bueno, se las mencionaba. Sabiendo que el presidente tenía un compromiso con los indultos, yo no lo hubiera puesto en mi programa de gobierno. Ahí hay un punto de distancia gigante. Y quizás, Juanma, una de las crisis más grandes que tuvo el gobierno del presidente Gabriel Boric, cuando se hacen estos indultos, termina saliendo la ministra de Justicia de ese entonces, Marcela Ríos, su jefe de gabinete, Matías Mesa Lopendía. Quizás el momento en el cual Gabriel Boric comienza a renunciar, ya lo había hecho con la ministra del Interior Isca Siches, pero comienza a renunciar a su estructura original, no solo del equipo, sino que de las bases programáticas y la ideología que rodeaba a este gobierno, ¿no? Ahora, no se me ocurre mucho más espacio en que otros temas Carolina Toá realmente podría tomar distancia del gobierno, porque claro, el tema de los indultos sin duda es uno, pero porque además fue público y notorio el cuestionamiento que hubo también desde el socialismo democrático de esa determinación, pero no sé qué otras cosas que haya decidido este gobierno pudo eventualmente Carolina Toá no haber estado de acuerdo con esas decisiones, en las que ella pueda tomar una distancia o tener una posición más bien crítica. No sé, trato de pensar y... No, pero a lo mejor sí lo que puede hacer es construir, que es lo que uno intuye eventualmente que puede estar haciendo, es construir un relato que ponga a este gobierno más bien como un gobierno de transición. Yo creo que ella lo dibujó un poquitito en esa intervención de Tolerancia Cero, ¿no? Y que por lo tanto lo que necesita el país es un gobierno que haga otras cosas y eventualmente distintas. No sé, estoy especulando. Ahora, ¿cuánto puede realmente Carolina Toá desmarcarse del gobierno? Claro. Digo, para el electorado. O sea, era la ministra del Interior, pues. Oye, claro, vicepresidente de la República, sí, el brazo derecho del presidente, su columna vertebral. Y así expresado explícitamente con el reporteo que Carolina Toá se transformó en la voz más cercana al presidente Gabriel Boric en la toma de muchas decisiones y otras crisis bien relevantes. Protagonista también Carolina Toá en el rol de ministra del Interior de la otra crisis gigante que es el caso Monsalve, donde tuvo que salir a dar la cara en más de una oportunidad y a tratar de consensuar un relato con la moneda y en particular con el presidente Gabriel Boric que hiciera sentido a la ciudadanía. Entonces, es decir, uno va para atrás y es muy difícil desmarcarse o entender que Carolina Toá se desmarque del gobierno. El Mercurio pone varias de estas citas que yo les mencionaba de otros candidatos también. Y una que aquí yo tengo mis dudas si es que Janet Jara se está desmarcando de la moneda. Hay una frase en particular que sí hace una distinción, que es lo que tiene que ver con Cuba, donde dice que tiene un sistema democrático distinto al nuestro. Eso generó gran polémica y no tiene que ver con
No necesariamente no tiene que ver con lo que ha pensado el gobierno, porque Gabriel Boric ha sido muy cuidadoso en hablar de Cuba. Distinto es lo que ha hecho con Venezuela y criticando otros gobiernos con dictadores en el mundo. Yo no sé si aquí marca un punto de diferencia y tiendo a pensar que ella y Gonzalo Vinter se disputan más bien el electorado de quién es el sucesor de Gabriel Boric, ¿no? O sea, si no estuvieran esos dos candidatos, Carolina Toá estaría en un problema. Claro. Convengamos, ¿verdad? Porque eso divide al menos la votación en el caso de Toá. Yo creo que Jara sí puede pisar un palito, entre comillas, que es el de la reforma de pensiones. Ella lideró esa negociación junto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero ella ya ha sugerido que le hubiera gustado ir mucho más allá. Y ese es un tema donde probablemente se puede profundizar con ella y encontrar ahí alguna diferencia. En la lógica de no hay más reformas posibles, que es lo que ha dicho este gobierno. La puerta de la reforma de pensiones ya se cerró, al menos en este caso, y ahora lo que toca es implementarla correctamente. Hay ahí una cierta frustración de la cual Janet Jara eventualmente se puede hacer cargo electoralmente. Claro, esa y el tema que en algún momento levantó la autora Carmona hace algunas semanas de volver a reinstalar la discusión sobre un nuevo proceso constitucional. También. Sí. Más tironeada que por el rol de continuar el gobierno, está tironeada por su partido. Parece ilógico decir que una comunista esté tironeada por el Partido Comunista, pero hay posturas, voces y formas que ha manifestado Janet Jara que tienen que ver más con esta política de Estado que tuvo el presidente de la República en varios temas, que con en particular otras medidas que el Partido Comunista ha intentado llevar adelante. Ella sí se ha manifestado explícitamente, como tú decías, Connie, distante de ciertos acuerdos tan importantes como el que encabezó ella, la reforma de pensiones. Distante en el sentido que no era el óptimo. Sin duda trabajó por ello, sin duda lo festejó como un triunfo personal, sin duda ella lo pone sobre la mesa como parte de su currículum y corresponde que lo haga. Sin olvidar que en esa discusión fue tanto más relevante el rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en lograr el acuerdo finalmente con la Comisión de Hacienda, que cerró finalmente lo que conocemos hoy día como la reforma de las pensiones, y como dices tú, Connie, seguramente la reforma que no va a sufrir modificaciones en mucho rato más. Hablemos del PS y del Partido Radical, porque el Partido Radical dijo que no va a tener candidato y probablemente está esperando la mejor oferta para la parlamentaria, del PPD o del PS, para ver a quién apoya. Pero también hay una cierta incógnita instalada, Juan Manuel Rob, respecto de Paulina Bodanovich y si se sostiene o no se sostiene hasta el día de la inscripción de la primaria. Claro, ahí hay mucha rumorología de ambos lados. Cuesta... A lo mejor me cuesta a mí, hay alguien que lo reportea mejor, digamos, pero cuesta hoy día, cuesta hoy día entender dónde está el futuro del Partido Socialista, porque depende con quién uno lo converse. Señales de que Paulina Bodanovich no se baja, algunas bien potentes. Está de alguna manera intentando solidificar o construir un equipo de trabajo más contundente de lo que tiene hasta ahora, y eso lo encabeza una figura bien relevante al interior del PS, pero también del bacheletismo, con esas señales que siempre se plantean si es que la presidenta va a dar su bendición a alguno de los candidatos. Yo creo que eso está claro que no va a ser hasta el resultado de la primera vuelta, pero es Analía Uriarte, ministra de este gobierno, figura clave, jefa de gabinete de Michelle Bachelet, que va a tomar un rol protagónico en la conducción, que no ha tenido, por ejemplo, la candidatura de Belén Matei, que es un jefe de campaña, un jefe político, alguien que ayude a articular políticamente lo que está ocurriendo. Va a pasar algo, creo que bien relevante para el Partido Radical en relación a esto. El día jueves están convocando desde ese partido a su sede ahí en Londres a Carolina Toá y a Paulina Bodanovich, a escucharlas exponer qué es lo que tienen para proponerle al país, dicen del PR, pero también me imagino qué es lo que tienen sus partidos para negociar cupos parlamentarios. La discusión está, y no hay que cerrar los ojos para darse cuenta que puntualmente en hasta dónde el PS o el PPD pueden dar señales de apertura. Ahora esto se trata, y lo conversaba ayer con personas del PPD que dicen estar dispuestos a conversar con el PR en los términos que ellos planteen, pero esto es un acuerdo de palabras. La palabra en política hace algunos años era escrita en piedra. Hace un buen rato que no tanto. Y eso es cosa de mirar un ratito el Congreso nomás. Pero el Partido Radical está esperando
que ese acuerdo de palabras finalmente se concrete y ya en agosto, cuando sea la inscripción de la lista parlamentaria y sea la inscripción de los candidatos, haya cierto beneficio para un partido radical que no hay que mirarlo tan a huevo. Es chico, sin duda, representación parlamentaria poca, sin duda, no tiene candidato presidencial también, pero en la elección municipal, en la elección de concejales, fue el partido que después del Frente Amplio tuvo mayor cantidad de votos. O sea, no es menor ese detalle territorial que tiene el PR. Me decían ayer en el PPD, siempre suma una sigla más en el GC, que diga candidata PPD y PR. Suma que sea más grande los caracteres, porque esa distinción que uno puede hacer de un partido chico versus uno grande puede generar igual un aporte a una candidatura que pareciera estar creciendo. A diferencia de Paulina Bodanovich, que si uno se queda solamente en lo mediático, Connie, ha tenido muy poca aparición en el último tiempo. En el último tiempo, eso, sí. Espérate, sí. Eso te iba a decir, que tuvo mucho más aparición y figuración en la expectativa de si la nominaban candidata, que una vez que fue candidata. ¿Qué pasó ahí? Sí, lo que me dicen a mí del PS es que está dedicada a dos cosas que son bien relevantes. Una, lo que les decía con el Partido Radical, más bien en la negociación interna. Y otro punto bien relevante es con Alberto Undurraga y la democracia cristiana. El PS ha tenido conversaciones con la democracia cristiana durante estos días. Me imagino que también las ha tenido el PPD, para llegar a una suerte de acuerdo parlamentario también. Democracia cristiana que parece que le está cerrando la puerta a Undurraga con su candidatura. Oye, este festival de subir y bajar candidatos ya me tiene mal. Sí, no, a mí también. El Lollapalooza de los candidatos. Una sola cosa respecto de Paulina Bodanovich. Yo creo que el peso de la pérdida de poder de negociación que puede tener muy posiblemente el resultado de Paulina Bodanovich en una primaria, un mal resultado de la primaria, que le resta completamente poder de negociación para la lista parlamentaria, es una cuestión que está metiendo mucho ruido dentro del PS. Sí, como argumento para desistir de la candidatura, digamos. Varios escucharon la entrevista que ustedes tuvieron la semana pasada con Pepe Out, que decía Paulina Bodanovich corre el gran riesgo de terminar cuarta. Exacto. Y despotenciar las capacidades de negociación y el empujón que una primaria debería tener para una elección parlamentaria, que finalmente tu rostro, tu candidato logre un porcentaje que te diga, bueno, somos el partido más grande, pero además tenemos un respaldo parlamentario en segundo, en tercer lugar, si es que no logra ganar. Conversaba y brevemente, porque también pareciera estar un poco desaparecido Gonzalo Vinter, pero van a haber hitos bien importantes y que creo que lo van a poner en la primera línea pronto. El fin de semana debería haber un despliegue con alcaldes tanto en la región metropolitana, con Tomás Bodanovich ahí como protagonista, como la región de Valparaíso, con Macarena Ripamonti como protagonista, y también Camila Nieto, alcaldesa de Valparaíso. Y aterriza en nuestro país la próxima semana Beatriz Sánchez, que también va a tomar un rol clave en esa campaña. La candidatura de Vinter. Ya pues, 8:50 minutos. Yo quiero comprar